por aquí, por iniciar este evento. Muchísimas gracias por acompañarnos el día. Adriana, José, Hola. Patricia, hola, hola, Javier, Sonia, Luis, Ervin. Bueno, les vamos a pedir que puedan ir abriendo sus cámaras en la medida de lo posible para que podamos tener esta interacción, para que podamos vernos, para que podamos saludarnos. Hola, hola. Eh, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues les agradecemos mucho que se hayan conectado con nosotros en este panel. Y pues lo primero que quisiéramos realizar, digo, para ir rompiendo el hielo, ¿no? Haciendo pues este panel, ¿no? Mucho más cercano a nosotros, para ir abriendo también nuestras ideas, pues vamos a iniciar con una actividad, ¿de acuerdo? Es un poco a nuestro tema del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, no hay problema mientras se van conectando las demás y los demás, bueno, se pueden ir integrando a esta pequeño video, ¿de acuerdo? Lo que les voy a pedir con este video es que por favor lo observemos, que lo hagamos pues de una forma muy, muy contemplativa, ¿no? Que estemos como también muy abiertos a observar qué es lo que está sucediendo. Si me pueden indicar si ven mi pantalla, muy bien. Entonces, no tiene audio, solamente quiero que observen, ¿de acuerdo? Unos segunditos nada más, de forma atenta, observen todo lo que está sucediendo en el video que tenemos ahora mismo. Los que se vayan integrando, las que se vayan integrando, bienvenidos. Estamos en una actividad de inicio. Solamente les estoy pidiendo de momento que observen la imagen que les presento, este pequeño video. Contemplemos un poco qué es lo que está sucediendo en esta imagen. Es una imagen también como muy relajante, ¿no? Pero solo que no está en Play. No me digas eso. Se supone que ya está avanzando. A ver. Ahí. Bueno, a mí me muestra que sí se está. Vas a estar compartiendo otra pantalla. mm, a ver, regreso. Ahí está. Ahora sí. Ahí. Ok, muy bien. Como les mencionaba, observemos detenidamente qué es lo que está pasando. Entremos como en este modo de contemplar, ¿de acuerdo? Bueno, esta imagen es necesario verla más tiempo. Con esto voy a detener aquí la grabación, perdón, el video. En mi pantalla, ¿verdad? Ahí creo que ya. Muy bien. Bueno, con este pequeño video que acabamos de observar, ¿no? Yo quisiera hacerles una pregunta, ¿de acuerdo? Debido a que lo que acabamos de observar es el movimiento, ¿no? Observamos algunos cambios, percibimos algunos cambios, ¿no? Eso nos indica quieto, ¿cierto? Pues bueno, todo esto sucede también en un entorno global. Tampoco las cosas están quietas, todo está fluyendo en una rotación constante. Al observar este video, quisiera que así de forma muy concreta me ayudaran a responder la siguiente pregunta. Si tuvieran la oportunidad de cambiar algo en nuestro planeta, ¿qué sería? Una idea así muy breve. ¿Alguien gustaría apoyarme con la respuesta a esta pregunta? Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en nuestro planeta, ¿qué sería?
las injusticias. ¿O qué más? ¿Qué otra idea? Javier, ¿quisieras compartirnos algo? Te veo ahí pensativo. Tu micrófono está apagado. La forma en que se da la modernidad. Ah, la forma en que se da la modernidad. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más? Yo, Sí, Erwin. bueno, sería cambiar la forma en que nos educamos como seres humanos. Muy bien, muchísimas gracias. Es bastante interesante todo lo que nos comparten y por supuesto todo aquello que nos están mencionando, todo lo que ustedes están gestando en este momento, ¿no? Al observar este video, al tratar de responder esta pregunta, pues por supuesto que tiene que ver con el panel que tenemos el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí es darnos cuenta de que mirar el mundo es en realidad una decisión filosófica. Y es por eso que hoy no venimos a repetir lo que ya sabemos, sino a poner nuestras ideas en movimiento. Entonces, pues les agradezco muchísimo que hayan sido parte de esta pequeña actividad de inicio y en esta ocasión, pues les voy a dar paso nuestro, a nuestro moderador del día de hoy, que es David, es director general, fundador y profesor en CECAPFI, director también en CECAPFI Internacional y por supuesto de nuestra maestría en prácticas filosóficas. Yo soy alumna de la cuarta generación. Este, también es cofundador y primer presidente del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, vicepresidente del Comité Nacional de Filosofía para Niños en México. Trabajó en proyectos con universidades de más de 20 países y autor de más de 100 publicaciones sobre filosofía, práctica filosófica, filosofía con para niños y epistemología. Y bueno, el currículum de David es muy, muy amplio. Entonces, pues bueno, es uno de los autores de referencia, ¿no? En el movimiento internacional de la práctica filosófica. Sin más preámbulo, le doy la palabra a David para que nos pueda también ayudar a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todos. Me da muchísimo gusto ver tantas caras conocidas y amigos de distintas partes del mundo que se han conectado, más los que nos están viendo ahora en redes sociales. Para mí es un gusto estar aquí entre tan queridos colegas y también personalidades tan destacadas. Para introducir este espacio, este panel, yo les quiero contar brevemente de nuestra preocupación como CECAPFI, de que la filosofía, la práctica filosófica no puede estar desligada de la realidad. Entonces, en los últimos tiempos, todo el mundo sabe, hemos vivido sucesos muy extraños, situaciones diferentes que en general lo que yo he observado es que nos dejan, digámoslo así, carentes de posicionamiento, ¿no? Como si estuviéramos obturados para pensar, ¿no? Entonces, bueno, nuestra intención es seguir generando el diálogo, seguir generando el pensamiento. Creemos que eso es la práctica filosófica. Nuestra intención era tener también hoy, además, un colega de Venezuela, porque conocemos muchos, pero ellos están ahora sin libertades constitucionales, entonces no pueden hablar públicamente porque puede considerarse un riesgo para ellos. Entonces, por esa razón no tenemos ahora a un colega de este país, pero ante el incremento de el presupuesto que se está generando, el dinero que se está invirtiendo en armamento, las diferentes amenazas, la fuerte, diría yo, separación internacional que todo este tipo de circunstancias genera, nos parece que lo principal es, en primera medida, sentir y tener en claro nuestra libertad para pensar. Y en segundo punto, generar el diálogo, y un diálogo que sea un diálogo local, un diálogo nacional, y en este caso un diálogo internacional con los tres excelentes ponentes que nos acompañan hoy. Voy a presentarlos. Es un gran gusto tener aquí a Gabriel Vargas Lozano,
de México. Él es un filósofo mexicano, nacido en Guadalajara. Es uno de los filósofos más importantes de México por su labor teórica y por su activismo filosófico. Profesor de la Universidad Autónoma de México, ha fundado revistas como Dialéctica e Investigación Humanística y en 1995 el Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica. Su trabajo enfatiza una filosofía para todos y no una filosofía elitista, conectando la reflexión teórica con problemas sociales concretos, especialmente en educación y derechos humanos. Además, es presidente del Observatorio Filosófico de México, mismo que, además de otras cosas, ha logrado reinstalar la filosofía en México en dos ocasiones diferentes, ¿no? Entonces, tener aquí a Gabriel, que es un querido amigo y un colega con tanta trayectoria, es un verdadero honor. Al mismo tiempo, contamos aquí con Maximiliano Prada Uzán, de Colombia, que él es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Su trabajo cuestiona la, como decían hace un momento, la modernidad, bueno, la tecnificación de la filosofía y propone entenderla como praxis desde el enfoque de la filosofía como forma de vida. Sus estudios abordan filosofía medieval, estética, filosofía de la educación y pedagogía, y además dirige el grupo de investigación Filosofía y Enseñanza de la Filosofía en la UPN y coordina la comisión educativa en la Sociedad Colombiana de Filosofía. A través de distintos medios educativos, escritos e institucionales, promueve la idea de la filosofía como modo de vida. Tener a Maximiliano también es un gran honor porque es una persona tan dedicada y que tiene tanto conocimiento y tanta calidez que estoy seguro que va a sumar mucho a la conversación que tenemos hoy. Y por último, además nos acompaña hoy de Estados Unidos, María Davenza Tillmans. Ella es una filósofa norteamericana, doctorada en 1998 en la Universidad de Illinois, pionera en filosofía práctica y consejería filosófica. Fue presidenta de la American Society for Philosophy, Counseling and Psychotherapy, que ahora cambió las siglas, es NPCA, en el 1996 y 1997. Por 10 años ha enseñado en la University of California, San Diego, y está especializada en filosofía con niños en comunidades vulnerables y práctica dialógica. Su enfoque destaca con la idea de pintar con ideas mediante la filosofía con jóvenes, buscando desarrollar pensamiento independiente y vinculación emocional con conceptos abstractos. Su última publicación es el libro From Tales to Tales, publicado en Toronto en 2024. Así que bueno, tenerla a María es un verdadero gusto porque es toda una pionera en el campo de la práctica filosófica y seguramente nos va a nutrir también con muchas ideas para la tarde, noche de hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este diálogo. Yo voy a ir planteando algunas preguntas. La idea es que estemos tratando de responder de manera concreta y dinámica. Son 3 preguntas diferentes que voy a plantear. Por cada una de ellas les pediré aprovechar unos 3 minutos, más o menos 4 minutos para responderlas. Y lo interesante presentes, por favor, tomen nota de todo lo que les llame la atención, todo lo que quieran decir o todo lo que quieran preguntar. ¿Está bien? El orden de participaciones podemos dejarlo libre en función de cómo ustedes quieran, tanto Gabriel, Maxi como María. Y bueno, comenzamos con la primera de las preguntas, que también es una idea de apertura. Si ustedes quieren decir algo más allá de la pregunta, adelante, por favor. La pregunta básicamente es cómo debemos pensar hoy la geopolítica, ¿no? Esa es la primera pregunta para abrir nuestra tarde, nuestra noche. Entonces, ¿a quién le gustaría comenzar? María. Adelante, María. Tenés tu micrófono apagado. Your microphone is off, María. Thank you for having me. And since I'm the only one for whom we have a translation, everyone speaks Spanish, and I don't speak Spanish yet.
I combined all three questions in a very brief presentation, so we can do it in one time and with translation. Dice María Um, que, dado que ella es la única de esta sala que no habla español aún, porque aún. aún, que va a hacer un resumen, combinó las tres preguntas y es lo que quiere comentarnos ahora. Gracias. Okay, so it's called Building Narratives in a Noisy World, from Fragmentation to Cooperation. Es crear puentes desde de la confrontación a la cooperación. So the last time I joined your international forum, I gave a presentation on philosophy for children, art, science, and education. La última vez que estuve con ustedes en el Foro Internacional hice una presentación sobre filosofía para niños, arte y educación. And I think it's increasingly urgent that we look at the power of the stories we tell each other. Y yo creo que hay un gran poder en mirar las historias que decimos, las historias que nos contamos. And last time I focused on, the stories in art, in science, and education, and how they shape our understanding of reality. Y la última vez, bueno, me enfoqué en cómo las historias, filosofía para niños, se enfoca en el arte, la ciencia y la educación. So I think to really engage in the philosophy with children, we must take seriously the stories that children tell about their own lives. Y es importante que en filosofía para niños tomemos en cuenta seriamente las historias que los niños nos cuentan sobre sus propias vidas. For example, when a third grader mentioned how she is expected to clean her brother's room besides her own, she decided for herself this was not fair. Por ejemplo, como una niña de tercer grado de primaria nos cuenta cómo tiene que limpiar el cuarto de su hermano y ella no lo ve que sea algo justo. So she's already starting to think for herself. Así que ella ahí empieza a pensar por sí misma. Or when we discussed the issue of lying, many children piped in and just said, "Oh, but grown-ups lie all the time." O cuando hablamos sobre el tema de las mentiras y los niños dicen, pero los adultos mienten todo el tiempo. So these statements to me reveal that they understand the world is far more complex than we give them credit for. Esto me hace ver que para los niños el mundo, como lo ven, es más complejo de como lo creemos. And the world is now saturated with stories. So Y el many mundo está that it's ahora difficult saturado to de know historias. Para muchos es difícil saber which ones to listen to. cuál escuchar. We're saturated by noise. Estamos saturados de ruido. And in the noise is so loud that shared orientation is breaking down. Y en este ruido constante nos desorientamos. Es difícil saber cuál orientación tomar. So we live in information bubbles. Así que vivimos en burbujas de And the información bubbles are crashing, they're colliding. y estas burbujas están colapsando. And when they do, we get confusion and anxiety. Y cuando pasa esto, pues llegamos a una confusión, nos genera ansiedad. What stories now should we listen to? ¿Qué historias ahora debemos escuchar? What should we teach our children at home, schools, churches, and universities? ¿Cuáles les enseñamos ahora a los niños en las escuelas, en las iglesias, en los centros de estudio? And how do we find direction when the world feels fragmented and unstable? ¿Y cómo encontramos dirección cuando este mundo está fragmentado e inestable? Like David was saying earlier, translated by Paulina, we feel lost. Como decía David anteriormente, nos sentimos un poco perdidos. I'm suggesting we're living through a profound global shift. Yo propongo que hagamos un cambio profundo. We operated under a largely unipolar or bipolar
model dominated by a few powerful nations. Operamos bajo una lógica dual o única de poder concentrado, But that model is changing. pero ese modelo está cambiando. In an unstable world, countries are seeking reliable partners. En este mundo, los países están buscando algo, una línea para seguir. And old alliances are being reconsidered and new ones are being considered. Y todas estas líneas están siendo reconsideradas. We see this in trade, energy, environmental cooperation. Vemos cómo se descentran y también se busca esa cooperación. For example, Canada, Por that ejemplo, we just Canadá, heard in Mark Carney's leadership, que su presidente the Canada electric vehicles. está ahora en cooperación, vinculándose con China para crear nuevas So redes. this is not about abandoning democratic values, Esto no tiene que ver con abandonar los valores democráticos de la democracia, but recognizing shared global responsibilities. pero reconocer este compartir nuevas responsabilidades de manera global. So what we're seeing in the midst of the chaos Así que lo que vemos en medio del caos is a movement towards complexity es un movimiento de la complejidad and paradoxically, a movement towards greater coherence. y paradójicamente, can you repeat, María, please? Paradoxically, Paradoxically, to greater coherence. dos grandes coherencias. Y esto es And this interesante. becomes interesting because instead of seeing the world in terms of good or bad, Esto es and interesante us versus them, porque en vez de estar del lado del bueno o lo malo, adversarios, we are entering a estamos multipolar era. a una era multipolaridades, ¿no? Con muchas polaridades, See, where cooperation replaces donde domination. cooperación reemplaza a la dominación. A good example was Barack Obama's Iran nuclear deal Un in buen ejemplo es en 2015. el 2015, cuando Barack Obama coopera con Irán. And they negotiated with Iran, China, Russia, France, UK, Germany, a deal to help Iran get rid of the sanctions placed on them. Y negocian con Rusia, Reino Unido, Francia, que Irán pueda llegar a un trato respecto de la guerra nuclear. A good example how all these countries around the world were cooperating and not dominating. Y este es un buen ejemplo de cómo estos países están buscando cooperar para llegar a un acuerdo y no dominar sobre un acuerdo. Of course, when Trump came along, he torpedoed the whole thing. Dice, por supuesto, cuando Trump llegó, bueno, todo esto lo dejó atrás. So again, different nations with deeply different interests can cooperate for the common good. Nuevamente a los acuerdos. Countries and with Mercosur countries Probablemente where le suene familiar BRICS o Mercosur, ¿no? Acuerdos entre países. and so instead of fragmentation, it's now looking at shared responsibility. Y en vez de fragmentar, están buscando la responsabilidad. Okay, I'm almost done. So I see this personally as a movement from a geocentric worldview to Esto yo lo veo como heliocentric. pasar de un modelo heliocéntrico a geocéntrico. So instead of this, us being at the center, like the world is at the center of the universe, our planet En is vez at de the ver el center. mundo como un centro, como el planeta, el centro del universo, So this is a concentration on this nationalistic pues, la drive, concentración de los regímenes nacionalistas, ¿no? Que llevan el ritmo. my country, my interests,
my security, my Mi prosperity. país, mi seguridad, mi prosperidad. And the heliocentric worldview really sees us as part of a larger system, interdependent. El sistema heliocéntrico nos hablaría de una interdependencia. So just as Copernicus shifted the understanding of the universe, Esta es la manera en que Copérnico nos da a entender el universo. we are now invited to shift our understanding of power, identity, and cooperation. Y esta es la manera en que nos invita ahora a pensar la cooperación y el trabajo mutuo. So the geocentric mindset really looks at the means to an end philosophy. Y entonces el sistema geocéntrico también nos habla de cómo puede posicionarse la filosofía. The means justifies the end. El significado que justifica el fin, Even at catastrophic human cost. incluso con un costo como de destrucción de lo humano, Ignoring climate crisis and even genocide. ignorando los genocidios y el cambio climático. So what I'm also arguing is that we are still, in a sense, operating from the notion that we are tool makers. Entonces, lo que ella ve es que aún estamos operando en esta forma como de hacer, A tool to accomplish what we want. hacer con las herramientas lo que queremos. So with increasingly sophisticated tools, Y si desarrollamos estas herramientas, las sofisticamos, so a robot on Mars, como un robot a Marte, but also sophisticated weapons of mass destruction. pero sofisticamos las armas de destrucción masiva. The heliocentric mindset looks at the world as an end in itself. El sistema heliocéntrico habla del mundo como una cosa en sí misma. So to bring this back to education and children, Para regresar esto a la educación en los niños, infantil, how do we want future generations to thrive? ¿cómo queremos que las generaciones futuras conduzcan? And we can teach them how to listen carefully also to Y themselves. cómo podríamos hacer que se escuchen cuidadosamente incluso a sí mismos. We are thinking beings, not just with our head. Estamos pensando en ser, no solamente con la cabeza. How to think beyond binaries, Cómo pensar más allá de lo binario, to cooperate rather than dominate, cooperar en vez de dominar. recognize that their well-being is tied to the well-being of others. Pensar que su bienestar es también el bienestar de otros. So the stories we tell each other and ourselves matter. Así que las historias que nos contamos entre nosotros importan. The voices we amplify matter. Las voces que amplificamos importan. The narratives we choose will shape the world our children live in. Las narrativas que elegimos para contar a los niños están vivas. So I think, conclusion, we're at a turning point. Así que como concluyo, regresando al primer punto, This shift, paradigm shift, estos paradigmas from geocentric to heliocentric, del geocéntrico al is not heliocéntrico just political, no it's es solo moral, político, it's es educational, moral, es educativo and deeply human. y profundamente humano. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, muchas gracias. Por una cuestión, te doy la palabra, Gabriel. Por una cuestión idiomática, ella condensó las tres. Maxi, ¿prefieren ir de una vez trabajando los distintos temas o entre ustedes vamos una pregunta, después la otra? ¿Qué prefieren? Yo prefiero una tras otra porque son muy complejas cada una. Venga, entonces vamos con la primera, que la vuelvo a repetir para no perdernos, que es cómo debemos pensar hoy la geopolítica, y ya a partir de todo lo que nos está
María con sus ideas. Adelante, Gabriel, por favor. Bueno, me pareció muy interesante lo que dijo la doctora María Tillman. Coincido en muchas cuestiones, pero tal vez difiero de algunos puntos, alguna cuestión. Yo creo que al fin de la segunda, justamente se formó la Organización de las Naciones Unidas, como sabemos. Y la idea era y es establecer un conjunto de ordenación jurídica para tratar de buscar una conciliación de los intereses que se movían en aquel periodo. No sé si van a traducir o está bien Le así. están traduciendo internamente directamente a ella. Entonces, no te Ok. preocupes, Gabriel. Bueno, entonces, yo creo que en ese momento había la confrontación socialista y lo que vimos nosotros es la Guerra Fría, que de alguna manera era una lucha pero que se conducía a historias, una búsqueda de una especie de paz, aunque nunca hemos tenido exactamente una. Viene el derrumbe de la educación del bloque socialista y una recomposición, como sabemos, gráfica, política, económica, ideológica, toda una transformación compleja que creo que los niños no fácilmente asimilarían este asunto si es que no dialogan sobre esta cuestión. Bueno, lo que ocurre es que ahora vemos ya con el ingreso de Trump al poder, vemos lo que yo consideraría una ruptura del orden jurídico, como nunca se había visto. Es decir, antes ha habido, como sabemos, ciertas guerras que Estados Unidos ha tenido en contra de ciertos países, con un pretexto. Cuando se atacó Irak, se dijo que había allí armas destructivas y no hubo ningún arma destructiva. En fin, era otro el motivo. Y cuando se atacó Libia, también, ¿no? Es un ataque global por los aranceles que está poniendo Trump a todos los países que no estén de acuerdo con su perspectiva. Cuando hablo de Trump, hablo de un grupo de millonarios, no hablo de un individuo, hablo de un grupo que está ahorita con una fuerza militar extraordinaria y que está rompiendo, está queriendo modificar toda la relación. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, diga que Canadá va a ser un estado de Estados Unidos y que a Trump le diga que es el gobernador, digo, a Trudeau, que era el gobernador, dijo, o el hecho de querer apoderar de Groenlandia, el hecho de querer, el hecho que me parece una ruptura total del secuestro del presidente de Venezuela y, y, de su esposa, en forma además violenta, pero y previamente bombardeando a una serie de barcazas que no se probó nunca si eran realmente, si llevaban droga o no llevaban droga. Hasta ahora no ha habido nada de eso. Por lo menos 10 con sus muertos todos. Entonces, esto da origen que hay una acción que rompe todas las relaciones jurídicas. ¿Qué está detrás de esto? Toda la humanidad ha buscado establecer ciertas relaciones, ¿no? Ciertas formas pacíficas. Yo creo que ahí la filosofía es importante en relación a su contribución. Para mencionar nada más, luego después hablaría más. Por ejemplo, cuando John Locke
en sus dos ensayos del gobierno civil, expone la forma mediante la cual pacíficamente se va a transitar de la monarquía absoluta a una monarquía constitucional, que fue diferente de lo que pasó en Francia, en donde el monarca dijo que no y fue al cadalso, y no solo a ellos, sino a otros más. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Trump y su grupo? Una política racista en contra de los migrantes, echándole la culpa de todo. Una utilización de los aranceles, ahora ha dicho que va a ser, bueno, amenazó con los aranceles a Europa Unida. Luego, hacer una política contra Venezuela, que ya dijimos aquí. Luego también, una de las últimas cosas que hizo es aprobar un libro de Invisible, ¿no? De Peter Schweizer, en donde pone allí que Barack Obama y nuestra presidenta, ¿no? Claudia Sheinbaum, y también todos ellos están conspirando en contra del Estado. Y él, al hacerlo, al darle digamos, aval, está promoviendo la venta de ese libro. O sea, promoviendo una serie de mentiras que no es cierto. Además, pues si esto no es poco, Trump ha estado apoyando completamente. Trump no hace lo que de limitar la entrada de las armas. Entonces, estamos a una grave ruptura internacional. Podríamos Muchísimas hablar mucho gracias. más de esto, pero nada más voy a terminar con esto. ¿Qué está detrás de todo esto? Detrás de todo esto está la lucha entre China, ¿no? Y Estados Unidos. Y en todo caso, la lucha entre el dólar y el yen. Para darles un ejemplo nada más, ayer una alumna mía me dijo que le habían ofrecido una aplicación por yen que por dólar. Por lo tanto, dice, mejor compro con yenes. Es decir, hay una lucha ahí interna muy fuerte. Y además en esa lucha, claro, que esa confrontación es bastante peligrosa. Afortunadamente, hasta ahora, esta confrontación no ha sido, digamos, violenta, sino que los chinos han jugado de otra manera. Como decía María Tillmans, Inglaterra está ahora queriendo negociar, o ha negociado ya China, ¿no? China está negociando con Europa, India está negociando con Europa Unida. Es decir, hay una serie de contrabalances a ese impulso de guerra. Entonces, bueno, en contrabalances, ¿no? Sean más grandes para frenar esta política de Trump, ¿no? Una política demasiado fuerte. Entonces, por lo pronto estamos en una ruptura muy peligrosa y creo que la filosofía política y todas las personas que queremos la paz y que queremos la tranquilidad, queremos un mundo más justo y mejor, pues yo creo que la filosofía tiene ahí un papel muy importante que contribuye con su grano de arena, pero no es suficiente, porque más allá de la filosofía están las fuerzas políticas y militares, económicas, ideológicas en lucha. Bueno, en forma muy rápida, pero espero haber idea. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, tenemos ya muchísimo material, ¿no? Desde las preguntas que nos dejaba María en relación a en qué forma contamos las historias o creamos, construimos nuestros vínculos locales e internacionales, a este aspecto que tú comentas de esta grave ruptura internacional en la que al parecer bueno, estamos o hay una tendencia hacia ello y los contrabalances, esto que comentas que es tan interesante y en qué medida podemos nosotros hacer un contrapeso, ¿no?
para la paz. Me parece muy interesante y le paso la palabra entonces a Maximiliano. ¿Qué nos puedes contar vos, Maxi, en relación a todo esto? Bueno, muchas gracias por la invitación y por las palabras tanto del doctor Gabriel como de la doctora María que me interesaron mucho. Yo daría las siguientes ideas. La primera, pues, es reconocer el momento que nos ocupa, pues se ve como un momento en el que se une un gran poderío militar con un gran poderío económico, a la vez con un poderío, digamos, civil y orientado por ciertas ideologías, ¿no? Entonces, la primera idea que yo quisiera poner es, bueno, estamos atendiendo al momento en que esos poderes se unieron con una orientación muy clara. Y justamente hay una ruptura de cierto equilibrio que no es que lo tuviéramos del todo antes, de todos modos también había desequilibrios y había desigualdades y habría injusticias, pero lo que sí estamos viendo es que cuando esos poderes se unen, tienen unos alcances enormes, que son capaces de romper ordenamientos jurídicos, cooperaciones, etcétera, ¿no? Esa es una primera idea. Yo creo que todo lo que voy a decir apunta hacia una recuperación, si se quiere, de la democracia, porque finalmente la democracia en parte es lograr equilibrios de poderes. De alguna manera eso es algo de la democracia, ¿no? El equilibrio de los poderes. Bien, la segunda cuestión, pues creo que más bien como profundizaría o retomaría algunas de las palabras que ya se dijeron y es eh, pues la necesidad de volver a pensar quizá volver, ya lo señalaba el profesor Gabriel hace un momento, pues después de la Segunda Guerra empezamos a construir estructuras jurídicas, pero también educativas, comunicativas, etcétera, que nos hablaban de un mundo compartido, de un mundo que mal que bien buscaba cierta cooperación, mal que bien buscaba objetivos comunes, etcétera. Pero aquí lo que estamos viendo es el deterioro, si se quiere, o el abandono de esa idea. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que con todo esto que está pasando, casi que se nos olvidó que hay una cantidad de problemas muy graves de medio ambiente, por ejemplo, de injusticia social, de hambre, que sabemos que tenemos que abordarlos entre todos, pero que este tipo de situaciones pues no nos permiten abordarlo de la manera como se debe abordar, ¿no? Entonces sí creo que cómo pensar la geopolítica, hay que insistir en pensarla entre todos, ¿no? Hay que insistir en pensarla sobre bases democráticas, hay que insistir en pensarla no sobre relaciones de fuerza o relaciones de dominación, sino relaciones de cooperación, relaciones de justicia, relaciones de equilibrios, relaciones de reconocimientos. Yo ahí creo que la filosofía tiene un gran papel, desde luego, como dice el profesor Gabriel, no basta con ello, pero sí creo que la filosofía tiene el papel de recordarnos eso hoy. Es necesario que la filosofía hoy nos lo recuerde mucho, porque a mi modo de ver es lo que se está olvidando en el fondo, que hay una base de derechos sobre la que estábamos intentando construir nuestros modos de vida. Que tienen que ver con la libre autodeterminación, con la libre expresión. Lo que se comenta sobre Venezuela es muy grave, que no se pueda participar, por ejemplo, en espacios públicos. ¿Por qué puede correr riesgo alguien? Pues eso es atentar contra los derechos fundamentales sobre los que construyamos nuestras formas de vida, desde luego, ¿no? Entonces, hay parte de lo que está ocurriendo es el descuido de los derechos, el descuido, el olvido, incluso la negación explícita de derechos y la identificación de que si usted defiende un derecho es porque es opositor o es porque pertenece a cierta ideología. Eso es algo, digamos, que preocupa desde luego porque marca un cambio histórico frente a lo que estamos construyendo. Y el último elemento que quisiera señalar es una situación como muy paradójica también, que se había venido como mencionando o enunciando hace un tiempo en la filosofía, y es como cierta desesperanza al pensar que las cosas no podían cambiar, ¿no? Que no habíamos logrado erradicar el hambre, que no hemos logrado erradicar la injusticia, todo como si fuera una suerte de mecanismo, ¿no? Que va hacia problemas con el medio ambiente, etcétera, que se traducía para muchos en un desencanto de la juventud y una desesperanza de la juventud.
ahora lo que nos encontramos es la fragilidad de los sistemas o la fragilidad de las ideas que creíamos de algún modo fijas. Por ejemplo, pensábamos que todos le apuntábamos a construir derechos y a defender los derechos. Pero ahora estamos viendo que esos propósitos de intercambio internacional, de relación entre países, de defensa de la soberanía, etcétera, de igualdad y digamos, de dejar atrás la discriminación, etcétera, pues eso se está cayendo. O sea, hay una fragilidad, creo que estamos asistiendo también a que esos propósitos son frágiles, a que la relación entre los países no están tan ciertas como las relaciones de igualdad, digamos, como se quería construir, no eran tan fijas y tan seguras, sino que son frágiles y que hay que construirlas día a día. A mí eso me llama mucho la atención, cómo estas formas de vida que queríamos construir basadas, por ejemplo, en un ideal democrático, pues al final, aunque no lo notemos, sí hay que construirlas día a día. Hay que estar pendientes de eso día a día, o si no, en cualquier momento se nos van deteriorando, ¿no? Bueno, yo dejaría esas ideas allí como para avanzar en el diálogo entre todos. Muchas gracias, Maxi. Muchísimas gracias por esta contribución y estos puntos tan importantes de, como decías, insistir en pensar la geopolítica entre todos y poder seguir pensando la posibilidad de un mundo compartido. Me parece algo sumamente importante. Bueno, voy a reunir las dos preguntas que siguen. Sé que cada una tiene mucha tela donde cortar, pero como nuestro evento dura hasta las 8 p.m. hora de México, quiero también que haya tiempo para que dialoguemos entre todos, porque eso seguro va a enriquecer mucho este espacio. Entonces vamos a conjuntarlas. Básicamente la pregunta siguiente es, ¿qué nos dice la historia de la filosofía al respecto? Que perfectamente puede combinar con la tercera pregunta, que refiere a la importancia que tiene aquí aspectos como la soberanía, la libertad, el diálogo y la posibilidad de que los ciudadanos se formen un punto de vista. Entonces, quien quiera continuar, me parece que María ya nos condensó un poco sus ideas. Entonces, Maximiliano o Gabriel, quien quiera tomar la palabra, adelante. Bueno, si quieres, digo algo. Venga Sí, nomás, adelante, por favor. bueno, Sí. yo quisiera decir que hay dos, en mi opinión, de filosofía. Una filosofía que fortalece la violencia, ¿no? Que fortalece las concepciones equivocadas, afortunadamente es poca, son pocos los filósofos así. Estoy pensando en Giovanni Gentile, que fue el que hizo los discursos justamente de Mussolini y que era su secretario de educación y que tuvo en sus manos toda la educación durante ese periodo. Es decir, es educación fascista, es educación racista. Hay un filósofo, hay algunos filósofos, o bien, aunque no lo reduzco toda la aportación que Martin Heidegger tuvo, se sabe que Martin Heidegger fue, bueno, no, es un hecho, que colaboró como rector, por lo menos un poco, y fue siempre nazi. Eh, no quiere decir que yo reduzca para nada el Ser y Tiempo y sus obras a ese aspecto, pero ahí está ese aspecto, ¿sí? Entonces, hay esas filosofías, pero hay otras filosofías que quieren contribuir a una solución. Y esa es la que yo me gustaría que cultiváramos todos, ¿no? Es una filosofía, y yo quiero nada más hablar de Aristóteles, por ejemplo. Que Aristóteles, frente a una situación con la cual, crisis en que vivían, él decía, bueno, vamos a ver en primer lugar, qué tipo de estructura jurídica que quisiéramos para Atenas, ¿no? Y por otro lado, también dice, bueno, pero no solo necesitamos estructura jurídica, necesitamos una orientación ética. Entonces, la ética Nicómaco justamente es la orientación del ciudadano. Entonces, una interrelación. Entonces, él busca una solución al respecto, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante y yo creo que es vigente, ¿no? Es decir, la filosofía puede contribuir a esta educación del ciudadano, pero no es todo, porque hay la política y hay las fuerzas reales que... Entonces, digamos,
pongo por ejemplo a Aristóteles, ahora podría poner por ejemplo también a Kant, ¿no? Con la paz perpetua, o pongo por ejemplo a Hegel con sus lecciones de filosofía del Estado de Hegel, o pongo por ejemplo a Gramsci, que es más realista y busca, digamos, la construcción de la hegemonía. Bueno, es decir, que no solo se puede dominar desde el punto de vista militar, ¿no? Y económico y político, si también tiene que entonces la lucha por la hegemonía. Entonces, la filosofía puede ser mucho al respecto. Sin embargo, en mi opinión, estamos siendo atacados. La actual política educativa es una política internacional en contra de la filosofía, en contra de las humanidades. Hemos tratado de dar, como tú sabes muy bien, una serie de luchas, ¿no? Para tratar de que la filosofía se mantenga, ¿no? Y que sea activa. E incluso hemos hecho también mucho lo que podamos por la filosofía para niños, que es muy importante. Pero es solo un aspecto de la cuestión. El otro aspecto no hay que tenerlo, no hay que dejarlo de lado, que es el aspecto político realista, ¿no? Las fuerzas, las que están allí. Entonces la filosofía, creo yo, puede reflexionar sobre el lado de cómo podemos educar a la gente y sobre el lado de cómo está, las fuerzas no quieren la filosofía, porque despierta, la filosofía despierta conciencias y los políticos no quieren que los individuos despierten, ¿no? Mucho menos desde niños, los quieren adormecidos. Bueno, esa es ahí una idea. Muchísimas gracias, Gabriel. Adelante, Maxi. También estoy plenamente de acuerdo en que cuando uno se acerca a la historia de la filosofía, uno lo que encuentra en gran medida es cómo muchas personas se dedicaron a pensar su momento con las herramientas y, digamos, aparatajes conceptuales de los momentos en los que hacen filosofía, impulsando ideas que hoy las recibimos como de modo muy abstracta, las recibimos solo como una secuencia argumentativa, conceptual, pero es muy interesante asociarlas a los contextos en los que aparecen, porque uno se da cuenta de la novedad, del riesgo que están tomando muchos de ellos que hoy los leemos como sin contexto, ¿no? Pero nos damos cuenta que están asumiendo unas posturas históricas, políticas, en muchos casos, desde luego, en otros no tanto, pero en muchos casos sí se nota que hay un posicionamiento histórico que se expresa como se expresa la filosofía. Entonces, creo que ir a la historia a veces nos muestra eso, que la filosofía es ocuparse de su momento con las mejores herramientas con las que contamos y muchas veces también en diálogo con, la mayoría de veces, no digo muchas, la mayoría de veces en diálogo con la tradición y con otras disciplinas. Desde luego, hay momentos de la filosofía en los que, digamos, hay una autorreferencia, si se quiere, pero gran parte de la filosofía siempre se ha construido en diálogo con las disciplinas, con el momento histórico, etcétera. Y con la tradición también. Bueno, entonces, sí creo que ir a la historia de la filosofía nos puede ayudar a recobrar eso. Uno también puede ver que la historia de la filosofía, o que la filosofía se ha expresado de muchas maneras, intentando, en la mayoría de casos, por supuesto, habría que recorrerlo y no se puede abordar a todos bajo esta idea, pero sí la filosofía ha luchado por la paz, ha construido ideas de libertad, ha construido ideas de autonomía y recientemente también en el siglo XX cómo sería vivir la libertad, la paz, la autonomía, la autodeterminación, etcétera, etcétera. Bien. Por otro lado, sí creo que ya se ha ido decantando de una manera muy interesante y ustedes allí en México lo han hecho, digamos, como un referente importante para Latinoamérica. La idea lo mencionaba al inicio presentando a Gabriel, la filosofía para todos o el derecho a la filosofía, porque es que ya nos dimos cuenta que efectivamente puede restringirse los espacios de discusión, efectivamente eso puede ocurrir. En la educación, las políticas educativas apuntan allá, pero es que también está ocurriendo
que durante un tiempo se empezaron a cerrar espacios educativos, pero también espacios no educativos para la filosofía. Yo insisto en que el hecho de que no haya libre expresión en medios hoy por hoy es un golpe muy grande, porque eso es una conquista histórica importantísima. Casi que nuestras nociones de democracia y de derechos tienen que ver con la libre expresión, con la capacidad de pensar libremente, pensar sobre lo que ocurre, pensar sobre nuestros fines comunitarios, colectivos, individuales, etcétera. Entonces, que uno pueda ver en diferentes lugares cómo se han ido cerrando espacios para el pensamiento es algo que nos debe alarmar tremendamente. Por eso creo que un buen aporte de la filosofía hoy es retomar la idea de que la filosofía no es un saber de eruditos, no es un saber de élite, no es un saber que se quede en las academias y en los ámbitos más especializados. Por supuesto, muy importante el aporte de las academias y los ámbitos especializados, desde luego lo es, pero hoy el valor de la filosofía quizás sí está en que es algo para todos, en que hay que defender el derecho a la filosofía, eso significa el derecho a educarse, a tener libros, a tener espacios de discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en esa última pregunta, creo que esa directriz que está tomando la filosofía hoy por hoy de abrir espacios de pensamiento es bastante acertada. Por supuesto, eso no va a resolver todos los conflictos planetarios. Ojalá, pero no, faltan más cosas. Pero sí pienso yo con cierto ánimo y cierta esperanza que esa es una muy buena línea de cómo la filosofía se está moviendo, pensando el derecho para la filosofía, la filosofía para todos, y eso implica necesariamente, sí, se sigue desarrollando en las academias, pero también por fuera de las academias en muchos espacios. Muchísimas gracias, Emiliano. Bueno, tenemos muchas ideas. María, ya, go on, ya. Yeah, I think doors are opening. Creo que las puertas están abiertas. Like Carney from Canada said, we can't buy into the myth anymore. Como dijo Carney en Canadá, no podemos regresar al medio más, ¿no? And so he quoted Václav Havel about taking the signs out of the window. Y él cita a este autor que dice, vamos a salir de la ventana. In a way, I think the world is now encouraged to leave Plato's cave. Y ella cree que en una forma es como si el mundo tuviera que salir de la caverna platónica. Because the myths that we saw projected on the walls are being shattered. Porque lo que vemos proyectado en la caverna son sombras. So it makes us anxious and uncertain, but it may not be a bad thing. Y eso nos genera ansiedad, inseguridad y pues es es algo malo. So as educators, we have to recognize this to make our students feel safe, not pretend it's not happening. Y lo que tenemos que hacer nosotros como educadores es ayudar a que los estudiantes se sientan seguros, no solo querer pretender que eso suceda. Because children are very aware of what is happening. Porque los niños están muy al tanto de lo que está pasando. When I was teaching in a school predominantly Mexican kids, Cuando yo estuve trabajando en una escuela donde había niños mexicanos, the first Trump administration, they were scared. en la primera administración de Trump, ellos estaban muy asustados. So we have to be able to affirm that feeling and not say, you know, you're too young. Y nosotros tuvimos que afrontar esa situación y no solo decirles, estás muy chiquito para eso. So I think philosophy is a way for children to understand themselves and the world they live in. Entonces yo creo que por eso la filosofía es una manera en que los niños puedan ver el mundo y comprenderlo. So that's why I'm now writing stories, the Tales to Tales, Pixie the Philosopher's Cat. It opens the door for children to talk about these things safely.
Por eso es que yo trabajo con historias como Pixie el gato, quien cuenta esas historias y abre la puerta de un modo seguro. Sí. Muchas gracias, María. Thanks so much. Bueno, tenemos muchas ideas para ir abriendo ahora este diálogo, no tanto estos ejemplos de la historia de la filosofía que nos traía Gabriel Vargas, desde Aristóteles hasta Gramsci, y toda esta reivindicación que él recién nos afirmaba para que la filosofía esté presente, ¿no? Que la filosofía siga estando, así como nos comentaba Maximiliano que en la filosofía se ocupa de su momento presente y la gran importancia de tener espacios para el libre pensamiento, como tenemos aquí ahora, ¿no? Entonces, así como nos comentaba justamente recién María Tillmans, de poder ir un poco más allá de la caverna, ir un poco más allá de las sombras que están proyectadas, poder ver un poquito más este mundo que nos rodea y todas las personas que nos están rodeando ahora en este mismo momento. Creo que es un excelente eh, momento, ocasión para abrir justamente el diálogo entre nosotros y para escucharlos. Escuchar también las personas que nos están viendo por redes sociales, que nos pueden enviar preguntas o comentarios, y todos los que estamos aquí también podemos levantar nuestra mano y tratar de ser breves. Vamos a hacer una ronda de 3 preguntas o comentarios breves para después volver también con nuestros invitados y seguir profundizando sobre todas estas temáticas. Entonces, ¿a quién le gustaría comentarnos, preguntarnos, abrir la palabra? One more thing, if I may. Dale, María, go on. Just Rosamá. very quickly, and that is here in the States, you have the American Philosophical Association. Aquí en los Estados Unidos está la Asociación Norteamericana de Filosofía And people go to these conferences y la gente va a este congreso and everything is separated. y todo está separado. You can go to lectures about Heidegger, lectures of South America, lectures of African Americans. Tú puedes ir a los seminarios de Heidegger, de Latinoamérica, de los diferentes temas. And I'm thinking that now all these separations are being broken up. Y ahora yo pienso que todas estas separaciones están rotas. Like Mercosur, they want to create a space for the global south. Como el Mercosur, que quiere crear un espacio global para los países del sur. And when those voices mingle, come in with all the other voices, Y cuando estos países, estos tratados entran en medio con las demás voces, they don't have to fight to be heard. no tienen que luchar para ser escuchadas. Okay. Muchas gracias, María, por ese comentario extra. Entonces, bueno, como les decía, abrimos el micrófono para escucharlos, para escucharlas. ¿Qué piensan, no? Porque aparte piensen que justamente este panel tiene que ver con eso, con tomar postura, con formarse una opinión. Entonces, quisiera preguntarles qué piensan, qué pregunta les surge, qué interrogante tienen al estar escuchando todas estas ideas. ¿Quién se anima? A ver, acá tenemos una pregunta por el chat de Mario, pero Mario, ¿no querés hacerla con el micrófono directamente? Así te escuchamos. Si es que podés. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Adelante, sí. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes y contribuir un poco con estos temas que ¿Desde dónde nos estabas hablando, Mario? estoy en la Ciudad de México. Excelente. Sí, estoy en la Ciudad de México y mi pregunta es a razón del papel que tenemos como sociedad, dependiendo de nuestra área. Pregunto, para romper esta inercia, que yo la considero una inercia mental, una inercia cultural, social, histórica,
y pues nos están animando, ¿no? En este caso, el gran pensador Gramsci nos invita a instruirnos, pues, enterarnos, ¿no? Prepararnos para así mantener ese orden intelectual con conocimiento de fondo y organizarnos. Pero yo, mi pregunta es, ¿qué oportunidad o cómo ven ustedes la escala? Porque nuestra realidad, pues la escala no se compara con lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Contra una situación o una noticia hegemónica con un poder, pues, mundial, ¿no? Entonces, como que noto que, pues, hay mucha diferencia y me entran muchas dudas de cómo sería nuestro papel. Esa es mi pregunta. Excelente, Mario, muchísimas gracias. Entonces tomamos nota de tu pregunta para ahora ir a responderla. ¿Quién más quisiera comentar algo, preguntar, eh, aportar, ¿no? ¿Alguna idea que le haya surgido a partir de pensar o de escuchar sobre estos temas? Yo veo caras muy pensativas que estoy seguro que tienen buenas ideas, entonces me encantaría oírlos. A ver, Viviana, adelante. Buenas tardes y buenas noches a todos. ¿Desde Eh, dónde nos hablas, Viviana? yo hablo desde Argentina, Mendoza. Escuché atentamente a los disertantes y me gustaría saber qué relación ven, qué opinión les merece esta nueva forma de educación informal que asume la IA y el uso de esta, bueno, de la tecnología en general que hacen los chicos y los adolescentes por fuera de los textos. Incluso cuando se les pide que lean algo o se les indica, prefieren una forma mucho más acotada, entonces buscan información, bueno, en Google o en alguna otra herramienta que provee las redes sociales, que, bueno, carece de cierta rigurosidad, ¿no? En lo personal, me parece preocupante porque lo toman como cuestiones ciertas. Y Viviana, está excelente la pregunta. ¿Y le encontrás alguna relación a ese punto que marcás con el tema de la geopolítica que venimos hablando? Sí, porque son formadores de opinión también, encubiertos, claro. Mm, Y ok. los adolescentes lo consultan mucho y cuando querés acordar, argumentan, pero te das cuenta que argumentan desde algún lugar que les falta sustento. Eso es lo No es que neutro, no es neutra la IA, querés decir. totalmente. Mm, ok, muchísimas gracias, Viviana. Vamos con una más de Juan José Reyes. Adelante. Bueno, cabe mencionar que ¿Desde dónde nos hablas, Juan José? Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Chiapas, perfecto, adelante. Sí, cabe mencionar que se hizo muy interesante el tema de la geopolítica, se hizo muy, muy potente pues el tema, muy atrevido porque pues yo he estado en círculos donde pues casi lo piensa como algo nimio, algo irrelevante, porque realmente, pues, sí hay geopolítica. Por ejemplo, el caso de lo que pasó en Venezuela es claramente un tema geopolítico, independientemente de que si les gusta o no Maduro. O sea, eso en primer lugar. Y la amenaza de la guerra que está haciendo Estados Unidos, lo dijo la ponente, porque también va en esa línea, la ponente Mary, que habló de lo de los temas que están afectando, en que incluso pues obviamente tiene mucho que ver con las infancias, pues por lo del ICE. O sea, va todo en esa línea. Y pues obviamente la importancia de las
humanidades, efectivamente, yo estoy de acuerdo, la política, pero para mí, en lo personal, en los círculos que yo he estado, sí noto un cierto desconocimiento en este tipo de temas, y igual me parece siempre una oportunidad de abordarlo y de dar unas técnicas indagatorias o de reflexión de cómo es esa cosa de la geopolítica. Ok. Algo como lo que ha hecho este, uno que es Jalife, que trata de ese tipo de temas y así. Ese es el comentario que dejo. Muchísimas gracias, Juan José. Gracias por tu comentario. Hay más manos, pero vamos a pasar ahora a los Acá ponentes también para poder escucharlos. acá en redes ¿Tenés? hay una pregunta en redes sociales. Dale, léela, Marcos, adelante. Sí, sí, y después pasamos para responder. Sí. Nos dice Miller Efrén Añasco Romero, tengo una inquietud para María. ¿Es verdad que se ha prohibido la lectura de ciertos escritores como García Márquez y otros en los establecimientos de secundaria de los Estados Unidos con la administración actual de Trump? Esa es la pregunta que nos... Perfecto, Marcos. Muchas gracias. Voy a dar el orden de participaciones primero a María porque creo que ella tiene que retirarse unos minutos antes y después pasamos a Maximiliano y Gabriel. Adelante, María. If you want to respond or to say Oh, something, you're welcome. quickly, because I have to go. What is the question? There is a question saying if it's true that in the US there are books or authors that are forbidden now, like Garcia Marquez and Latin American authors. Yeah, absolutely. That's true. ¿Quieres traducirlo, Paulina? Es cierto, dice que sí, absolutamente, es cierto que estos autores están prohibidos ahora. Okay, thank you. And adiós. Gracias, muchas gracias, María. Thanks Muchas so much. gracias. Adiós. Till next time. Till See you. next time. Muy bien, gracias María. Entonces abrimos, por favor, Gabriel, Maximiliano, ¿quieren comentar en relación a esto que se está preguntando? Adelante, Gabriel. Sí, bueno, muy interesantes las preguntas estas últimas y hay mucho que decir, pero voy a hacer así, enormemente sintético. En relación a lo que dice el compañero de Chiapas, Juan José, que por cierto conocemos, porque tenemos una organización nacional y conocemos las situaciones de los diversos estados, pues hay un problema también de que no mucha gente quiere entrar a estudiar filosofía. Hay un problema allí. Bueno, en relación a esto, Maduro, independientemente de lo que creamos, en mi opinión, que si Maduro o no, que ganó las elecciones o no, o lo que sea, yo creo que un país como en Estados Unidos no puede llegar con toda la fuerza militar a secuestrar a un presidente o el que tiene confusiones de presidente y llevárselo. Es decir, matando además a 100 personas ahí. No puede ser. Es una ruptura. Pero si juntamos eso con todo lo que hay, pues está duro. Está muy complejo. Eso es lo que primero que quería notar. Una segunda cosa que quería notar es en relación a México. Porque en México podemos hablar largamente cuando se pueda, podemos platicarles sobre la situación de México. Pero así como 18 años que hemos estado luchando por la filosofía, se los voy a reducir en 2 minutos. Primera frase, Felipe Calderón, con un memorándum, dijo, quítense las materias de filosofía y de humanidades, de la educación media superior. Ética, lógica, estética, etcétera, y además literatura, quítenla, porque lo principal es computación y mercantilismo. Y entonces levantamos un movimiento y logramos echar para atrás eso. Bueno, López Obrador, y ese es el segundo punto. Llegó López Obrador y entonces luchamos porque la filosofía y las humanidades estuvieran en la Constitución. Fuimos a la Cámara de Diputados, etcétera, luchamos
y llegamos y lo hicimos, se fue en la Constitución, pero como ustedes saben, en América Latina que esté en la Constitución y no esté en la Constitución, parece que no sirve, no importa, ¿no? Pero una o sea, el mecanismo, si es que vale el derecho, y ya no sé, de que en nuestro país la Constitución, la filosofía y las humanidades son un derecho de todos los mexicanos. Y depende de los mexicanos y sobre todo de nosotros, profesores de filosofía, que luchemos porque se efectúe ese derecho. Y resulta que no se efectuó. Entonces tuvimos que luchar otra vez para reivindicar las materias. Y apenas ahora, en 25, que se dio una reforma de la anterior reforma, pudimos ya meter entonces las materias de estética, de ética, de filosofía en la educación media superior. Allí creo que, entonces, pero todo esto se los digo en medio de una situación un poco compleja. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación no se, la filosofía mexicana no se difunde, ¿no? No se difunde en la televisión. Lo que se difunde es en el internet, cosas de parte de otros países, ¿no? Pero digamos y algo en Facebook, pero una fuerza mediática, digamos, de la filosofía, de la filosofía no. Por muchas razones. Yo acabo de escribir un artículo, y me lo van a publicar en la jornada semanal, sobre todo Gabriel, podríamos y difundir ese últimamente, artículo entre los asistentes si te parece bien, después podemos enviarlo. cuando salga, me encantaría, porque trata todos estos temas. Y por qué razones no se divulga y qué culpa tenemos nosotros, los de filosofía, porque hay mucha gente que estudia filosofía y vive allí enclaustrada en la universidad, estudiando autores, pero no hace nada por divulgar la filosofía. Ese es el gran problema que tenemos. Bueno, ¿por qué? Eso es un largo. Y bueno, la última cosa sobre inteligencia artificial es muy interesante. En este momento se me va el nombre de un senador muy crítico, eh, Barney, no me acuerdo cómo se llama el senador. Sanders Es puede el ser. único crítico. Sanders, ¿Cuál? quizá. Sanders. ¿Cómo? Sanders, sí. Bernie Sanders, creo que es. Bernie Sanders, sí. Creo que Bernie sí, Sanders. creo. Bueno, él hizo una conferencia en la Cámara de Diputados sobre la inteligencia artificial, pero excelente. Yo diría que Oh, se cortó. Se cortó un grupos, poquito. sí, las inteligencia artificial, sí, estábamos viendo el nombre del senador, se llamaba Bernie Sanders, Bernie Sanders, sí, que hizo esta conferencia en la Cámara de Diputados, de los senadores, en donde describió la inteligencia artificial. Yo, a ver si lo puedo encontrar y se los mando para que lo vean, si no lo han visto. Dice, entre otras cosas, que son 7 grupos, ¿no? Los que controlan la inteligencia artificial y privados. Y son los que nos van a ver cómo vamos a ir, para qué lugar vamos a ir. Porque la inteligencia artificial es un pozo sin fondo y apenas estamos viendo, ¿no? Y entonces eso es un análisis que nosotros de la filosofía tenemos que profundizar, porque hay un problema allí que es que la inteligencia artificial puede decirte de acuerdo con tu interés. Si a ti te interesan ciertas cosas, te pone ciertas opiniones a favor. Y si estás en contra, te da opiniones en contra. Pero la inteligencia artificial puede ser muy útil. Entonces, un aspecto crítico y un aspecto útil. Yo pienso que la inteligencia artificial puede servir como una lluvia de ideas, pero que tú como persona puedes tomar lo que sea y lo que no. Ciertas cosas sí, ciertas cosas. Y yo el otro día le pregunté
que quién era el autor de la fenomenología del espíritu y me dijo que García Márquez. Entonces, bueno, este, también hay equivocaciones, ¿eh? También, o sea, no está todo esto, pero creo yo que es una cuestión, es un problema para los jóvenes, porque los jóvenes luego, mis alumnos, van y hacen trabajos extraordinarios, pero hechos por inteligencia artificial. Entonces allí lo que tenemos es que preguntarles a los muchachos, a ver, tú estás hablando aquí de Weber, ¿y quién es Weber? Y no lo saben, entonces están de todo. En fin, debemos que tener modos, ¿no?, de ser críticos, pero es un hecho que está aquí y es un hecho que va a estar cambiando muchas situaciones de nuestra... Y es creo yo, es una cosa interesante que armáramos un buen taller de investigación o seminario para ver qué consecuencias hay de la inteligencia artificial en la filosofía, en su educación o en el uso, etc. Bueno, perdón, me extendí demasiado. Gracias, Gracias. Gabriel, muchísimas gracias. Maximiliano, adelante. Bueno, voy a avanzar un poco también y con relación a las preguntas que por supuesto pueden ampliarse mucho más, yo señalaría algo. Pero voy a hacer una referencia histórica, discúlpenme, pero me voy a aprovechar que esa fue una de las preguntas que abrieron, entonces voy a retomarla. Yo pues trabajo, parte de lo que hago es filosofía medieval y ahí siempre me ha llamado mucho la atención el lugar que ocupaban las artes liberales. Las artes liberales, que eran el trivium, quadrivium, todo esto, pues su definición es que nos liberan básicamente, ¿no? Por supuesto, ¿frente a qué nos liberan? Pues en la Edad Media liberaban frente a una cosa y hoy por hoy pues el conocimiento puede liberar frente a otras. Pero tiene una noción de sacarnos del encierro en el que estamos, ¿no? Y esto lo menciono porque justamente tanto esto de la inteligencia artificial, ya lo mencionó la profesora María hace un rato, e incluso ciertas perspectivas pedagógicas, desafortunadamente, y políticas educativas transnacionales, nos encierran, están hechas para que nos encerremos en nuestra burbuja, lo decía la profesora María hace un rato, ¿no? El algoritmo de las redes sociales ya sabemos que nos reproduce lo que queremos escuchar, leer, etcétera, pero además una educación tremendamente centrada solo en mi interés y en mi interés y en mi interés, y yo sigo solo lo que me interesa, etcétera. Entonces uno sí puede pensar que la labor filosófica, que no es solo frente a la inteligencia artificial, pero que se concreta de una manera muy especial en los algoritmos y la inteligencia artificial, tiene que ver con lo que ya decía Platón, salir de la caverna, salir de las burbujas, ¿no? Y para eso necesitamos encontrarnos, para eso necesitamos discutir. Sí, que llegó un estudiante que tiene una comprensión del mundo formada por sus redes sociales, por su inteligencia artificial, por supuesto, es que así somos todos, pero la escuela es el lugar para poner en cuestión todo eso, para poder encontrarme con otra manera de entender el mundo, para que el otro me diga, no, no, pero yo no pienso eso, yo pienso de otra manera, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y que el profesor diga, oiga, pero ¿por qué no cuestionamos esto? ¿Será que eso que le dijeron es verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? La filosofía, yo creo, allí tiene un papel de liberación, si se quiere. Por eso vos el ejemplo de las artes liberales, ¿no? Si no hay una liberación, sino construir, que vamos a estar acostumbrados a que de lo que se trata es de construir mi burbuja y defenderla. Y así es muy difícil. Todo esto que hablamos de la geopolítica y tal, ¿no? El reconocimiento, la cooperación, pues lo primero es aprender a que mi punto de vista no es el único y tiene que poder ser criticado y siempre tengo que tener sospechas sobre eso. Eso me lo puede enseñar la filosofía, por eso necesitamos encontrarnos mucho en filosofía. La diferencia en la filosofía es muy importante. Y con la pregunta, no recuerdo si era Mario quien la hizo, era, bueno, sí, nuestro alcance es limitado, por supuesto, sí. Es decir, el campo de impacto que tenemos nosotros, pues será uno, pero otras personas tienen otro y otras personas tienen otro. Lo clave, creo yo, es que
ese reconocimiento de que nuestro impacto es limitado, no, creo yo, no debería llevarnos a la inacción o algo así, ¿no? Más bien, pues es el reconocimiento de cierta finitud, si se quiere, pero de que estos son siempre proyectos colectivos. Estos son siempre proyectos, por un lado, colectivos y segundo, a mediano y largo plazo, ¿no? Eh, Como casi todos los proyectos filosóficos, es que no son proyectos inmediatos. Los proyectos filosóficos toman siempre su tiempo y requieren paciencia, ¿no? Todo esto. Yo no sé si eso es uno resignarse mucho, no lo sé, pero sí, sí creo que lo clave es no ceder ante la frustración de no poder hacer mucho, ¿no? Pues que eso no nos lleve a a la inacción. Eso es lo que creo que no podríamos hacer. Ok, ok, ok. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, wow, cuántas cosas tenemos. También aquí algunas participaciones de comentarios en el chat. Por ejemplo, una de ellas dice, la idea que me ha venido rondando a lo largo de todo el panel con las intervenciones, quienes lo hicieron, es resistencia. La filosofía es esa resistencia de los humanos por no ir y venir de manera automática. Son esos humanos atados en la caverna de quién sabe si salieron o saldrán de allí, pero que resisten y no se duermen pensando en esas sombras que ven, que platican allí atados y se esfuerzan por ver eso que no se ve. Es profundamente humano filosofar, pensar la geopolítica desde la resistencia y todo lo demás. Muchas gracias. Después también tenemos otro comentario de parte de Andrea que dice sentir pensar desde y para el bien común. Y después tenemos un comentario de Sonia que dice, sí, resistencia, mirar los pueblos originarios, sus resistencias y organización. Y Adriana Arpini también tiene un comentario, así que le paso la palabra a Adriana. El último ya comentario. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos, qué gusto saludarte y adelante, por favor, Igual. para ir cerrando. Bueno, muchas gracias David y muchas gracias a todos. Eh, Me ha resultado sumamente interesante las presentaciones que cada uno han hecho y las preguntas que han surgido. Me estaba pensando, mientras escuchaba todo, que sería bueno pensar la geopolítica en la perspectiva de la defensa de la vida. Se ha hablado de cooperación, pero a lo mejor hay que ir más allá de la cooperación. Hay que hablar de solidaridad, porque cuando se trata de defender la vida, no es solo la vida humana, es la vida de todos los seres vivos, es la vida del planeta como ser vivo. Y me parece que eso solamente es posible si apelamos a una fuerte solidaridad. Y en esto me parece que la filosofía tiene mucho que decir, mucho más allá de la defensa de las instituciones, de los derechos humanos, de la democracia. Me parece que hay que ir al nudo, al hueso de la cuestión, que en este momento es la defensa de la vida, porque lo que está en riesgo es la vida en el planeta y la vida del planeta. Entonces creo que si hablamos de geopolítica tenemos que ver de qué maneras todas estas relaciones internacionales que se establecen entre Trump y los chinos, etcétera, no son relaciones que van por nuevas formas de extractivismo. Y sabemos que el extractivismo es una forma de no defender la vida. Así que me parece que sería bueno que pudiéramos, tal vez en una próxima ocasión, pensar en un debate acerca de cómo defender la vida, cómo llevar adelante una ética del cuidado de la vida, este, que ha sido un tema de discusión muy importante en los grupos de filosofía femenina. Eso quería comentar nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Adriana Arpini es una, gran querida amiga y filósofa, gran difusora de la filosofía con niños y de la filosofía latinoamericana en Argentina. Muchas gracias por tu contribución, Adriana. Y bueno, ya estamos prácticamente en horario, entonces voy a pasar la palabra a Paulina Abigail para que nos dé un cierre de este evento tan fructífero de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Antes de irnos, quisiera que termináramos este panel con una actividad muy, muy rápida, ¿de acuerdo? Se han mencionado muchísimas cosas. Creo que Sí, Gabriel, adelante Gabriel, sí. No, una cosa muy breve. Estoy absolutamente de acuerdo con la doctora Rapini. Es una cuestión de fondo y profunda. Y creo que es importante reflexionar en algún razón. Nada más eso.
Muchas gracias, Gabriel. Pues sí, Hasta luego. efectivamente, todo lo que hemos mencionado en este panel ha sido bastante fructífero para la reflexión, ¿no? Y justamente quisiera que me compartieran rápidamente tres personas la idea más potente con la que terminan el día de hoy este panel. La idea más potente que persiste en ustedes o que incluso se haya llegado a gestar en ustedes. ¿Quién me quiere compartir esa idea? Brevemente. A ver, yo. Sí, Ervin, Bueno, con la adelante. idea que me voy es, como nos decían, una práctica de la filosofía basada en defender la vida, los derechos y nuestro planeta. Ok, Ese es. gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante, Mario. Pues sí, me voy yo con la idea importantísima de la historia de la filosofía, la cuestión también, la perspectiva o el esquema legal, en este caso en la situación de México, mexicana, la Constitución mexicana, y finalmente el fenómeno tecnológico, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Mario. Muy interesante todo lo que nos comparten. ¿Una más? Por ahí veo a André, pensativa. Una idea, André. Ay, bueno, siempre pienso y ahora lo refuerzo en la importancia de la red. La red y la cooperación, la solidaridad y el bien común. Ujú. Sin eso, solos no hacemos nada. Así que me llevo esto. Y la defensa de la vida, que bueno, lo estamos viviendo bien complicado en Argentina, con el sur y no solamente las personas, es la vida del planeta en general. Así que muchas gracias. Gracias a Hermoso. ti, André. Pues bueno, o sea, hemos escuchado estas ideas potentes. Creo que la mayoría de nosotros, pues, convenimos, ¿no? En que estas ideas son bastante relevantes para llevarlo al ámbito de la reflexión, sobre todo en estas cuestiones de geopolítica. Al principio, pues, nos mencionaban estas cuestiones sobre el esquema legal, ¿no? Después pasamos al ámbito de la historia de la filosofía, cómo la filosofía de alguna manera nos sigue sosteniendo en estas cuestiones que nos invitan justamente a seguir reflexionando, a no quedarnos pues estáticos, ¿no? Como les mencionaba con la actividad de inicio, ¿no? Todo se encuentra en constante movimiento. La cuestión que también nos mencionaban de los derechos, ¿no? Que a lo mejor pensábamos que teníamos como ideas ya seguras, pues estamos viendo que siguen todavía en constante cambio. Entonces, bueno, aunque la geopolítica es el estudio del espacio, ¿no? Si lo vemos desde un ámbito filosófico, podemos entender más bien cómo es que estamos habitando este espacio. Y hoy nos llevamos una nueva forma de habitar este presente. Le agradezco muchísimo a nuestros ponentes por ayudarnos a formar no una opinión estática, sino a generar este pensamiento crítico. Muchísimas gracias a las por su participación, por todas sus ideas. Gabriel, Max, bueno, María, que ya no está con nosotros, Pau, David, muchísimas gracias por estar generando estos espacios de diálogo donde podemos reflexionar, donde podemos intercambiar ideas y sobre todo, pues llevarnos muchas cosas todavía que pensar, que reflexionar y sobre todo, qué hacer. Muchas gracias. Ok. Gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Gracias. Igual, Gracias, muchas Maxi. gracias. Gracias, Muchas gracias, gracias a Gabriel. todos. Gracias. Y a Hasta todos. luego. Adiós. Hasta luego, que estén bien. Adiós. Chau, Buenas chau. noches, un gusto verles. Chao, chao, chao. Buenas noches, Chao, cuidado. chao, chao, Adrián.